Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a realizar uno de los videos más pedidos en el canal, y es cómo pintar un instrumento de cuerda, ya sea una guitarra, un requinto o un charango, con un acabado natural y muy profesional. Esto quiere decir que no vamos a aplicar en lo posible ningún color a la madera, ya que esta guitarra que tenemos en nuestro taller posee una madera muy bonita, con unas vetas que se pueden realzar dándole un acabado cristalino. Para ello el primer paso que tenemos que hacer es lijar muy bien nuestra guitarra y dejarla totalmente sin ningún tipo de imperfecciones. Una vez tengamos este paso completo y nos hayamos asegurado de que nuestra guitarra no tiene falla alguna, vamos a proceder con el sellado del poro de la madera. Para ello vamos a aplicar en este caso un sistema nitrocelulósico, y el primer componente que vamos a utilizar es sellador nitro a un 40%. Esto quiere decir que esta laca selladora tiene un 40% de partículas que se van a encargar de tapar los poros de la madera, y el otro 60% está constituido por solventes y otros productos químicos. Para ello vamos a hacer una mezcla de este producto de un 30% de sellador, de laca selladora, y un 70% de thinner. Nos protegemos muy bien nuestras manos con guantes y aplicamos una cantidad pequeña de sellador. El thinner es conocido en algunos países y en algunas regiones como adelgazador de pinturas, y es lo mismo. Esto será más que suficiente para dar entre 2 y 3 capas. Ahora vamos a aplicar un 70% de thinner o de adelgazador de pinturas, hasta que consigamos una textura muy líquida que pueda ser pulverizada por medio de pistola. Una vez incorporamos el thinner, vamos a revolver muy bien hasta tener una mezcla lo suficientemente líquida. Una vez hayamos revuelto la mezcla lo suficiente, vamos a obtener una textura como esta. Una vez ya tenemos la mezcla lista, vamos a aplicarla por medio de una pistola pulverizadora. En este caso vamos a utilizar una pistola de gravedad como esta. Vamos a vertir el contenido dentro del vaso y vamos a aplicar una mano muy delgada sobre todo el cuerpo de la guitarra. Pero para ello vamos a cubrir la boca primero de nuestro instrumento para evitar dañar la etiqueta y evitar que la pintura manche la parte interior de nuestro instrumento. Para ello vamos a utilizar simplemente una bolsa de plástico y la vamos a introducir de tal manera de que la bolsa quede suelta, pero que al mismo tiempo cubra muy bien la etiqueta y la parte interior. Vamos a verter nuestra mezcla de laca selladora en la pistola, tapamos y vamos a arrancar con la aplicación de este producto. Para ello vamos a utilizar una boquilla. En este caso, esta pistola no utiliza boquilla, pero tiene un regulador que permite aplicar la pintura o el producto que se esté utilizando, ya sea en forma de punto o en forma de abanico. En este caso vamos a utilizar la forma de abanico y vamos a empezar con la tapa trasera. Se debe aplicar con una distancia de entre 10 y 15 centímetros de separación entre el cuerpo de la guitarra y la pistola. Los movimientos que se deben realizar deben ser paralelos y evitando hacer arcos. Debemos evitar hacer este movimiento, alejar la pistola, acercarla y retirarla. El movimiento correcto es este, perpendicular y paralelo, conservando siempre la misma distancia. Evitamos repasar una zona más de 2 veces. En este caso tenemos la tapa trasera totalmente cubierta y ahora vamos a proseguir con el resto del instrumento. Bueno, a continuación, después de haber dado la primera mano de sellador, vamos a tomar una lija muy fina, que puede ser 220 o en este caso número 320, y por medio de un taquito de madera como este que esté perfectamente plano, vamos a proceder a lijar todo el cuerpo para posteriormente aplicar 4 o 5 manos más de sellador. El objetivo de este lijado no es quitar el sellador, simplemente suavizar la superficie y dar una textura más plastificada. A continuación vamos a proseguir aplicando una segunda mano de sellador a todo el cuerpo de la guitarra y posteriormente realizaremos el lijado. Cada mano de sellador se debe aplicar dejando 1 hora o 1 hora y media de por medio, y en total se deben aplicar 5 capas, aunque esto depende de cada instrumento. A veces es necesario aplicar hasta 8 o 9 capas. El indicador para saber cuánto sellador aplicar es que la textura quede totalmente plastificada y al ver la superficie a contraluz se mire totalmente los poros de la madera sellados. Vamos a aplicar una tercera capa de laca a nuestro instrumento, después de haber lijado previamente con lija 800. Posteriormente dejaremos secar 3 horas y aplicaremos una capa siguiente.
Hasta el momento es así como nos va quedando la guitarra con 3 capas de sellador nitrocelulósico. Podemos ver unas pequeñas rayitas que van de manera vertical. Ese es el poro que debemos tapar y estas rayas deben desaparecer, así que continuaremos aplicando sellador y lijando hasta que estas líneas desaparezcan. Esta guitarra estaba pensada para un acabado totalmente natural, es decir, sin aplicar ningún tipo de color en ninguna de sus partes. Sin embargo, a última hora el cliente nos ha pedido que en la tapa frontal le demos un ligero tono amarillo y el resto del cuerpo sí será un acabado totalmente natural. Así que vamos a realizar este proceso adicionando una pequeña cantidad de tinte del color deseado. En este caso nos han pedido el color amarillo, así que vamos a adicionar este precisamente. Tenemos esta cantidad de sellador, es aproximadamente 50 mililitros de sellador. A este le vamos a adicionar el tinte, en este caso color amarillo, a nuestro gusto. Cabe resaltar que a mayor cantidad adicionemos, el color va a ser más fuerte. En este caso queremos un amarillo muy tenue, así que vamos a agregar muy poca cantidad. Revolvemos muy bien y estaría listo para su aplicación. Limpiamos la superficie con aire, asegurándonos de que no haya partículas indeseadas. Y empezamos con la aplicación del color. El color debe aplicarse a una distancia más larga, entre 20 y 25 centímetros, para poder controlar la intensidad del color. Los movimientos deben ser totalmente verticales y no se debe repetir zonas a menos de que sea necesario igualar el tono. Seguimos dando capas de color muy ligeras hasta obtener el tono deseado. Vamos a proseguir a aplicar el acabado. En este caso vamos a hacerlo por medio de laca transparente brillante, también nitrocelulósica. La mezcla de laca va a ser un 30% de laca y 70% de thinner, hasta que tengamos una mezcla lo suficientemente aguada para ser pulverizada por medio de la pistola. Es muy importante para dar un acabado perfecto que la pintura se cole por medio de una media de estas, medias veladas, antes de llegar al vaso de la pistola, ya que esto evitará que cualquier partícula indeseada se adhiera a la mezcla final. Entonces tomamos la media velada, la colocamos sobre el vaso, tomamos el batidor o el palito con el que estábamos revolviendo, hacemos una pequeña hendidura para que no se vaya a regar y vertemos la cantidad necesaria. Tapamos nuestra pistola y procedemos a la aplicación de la laca. Este proceso lo vamos a realizar durante 4 o 5 veces, dejando entre 3 y 4 horas de secado cada mano y lijando con lija número 1000 cada una de las capas. Una vez terminada la aplicación de la laca nitrocelulósica y con 2 días de secado de por medio, vamos a proceder al pulido. Para ello vamos a utilizar cera roja, cera blanca y cera protectora para autos. El primer paso que debemos hacer es quitar el brillo de toda la guitarra y nivelar la superficie por medio de papel de lija número 1000, posteriormente 1500. En este caso el lijado lo haremos con máquina, sin embargo este proceso se puede hacer totalmente a mano. En la parte superior del video te dejaremos un enlace donde podrás encontrar este mismo proceso hecho totalmente a mano. Una vez hemos terminado el lijado con las lijas número 1000, 1500 y 2000 si es necesario, vamos a proceder a realizar el pulimento del instrumento por medio de ceras. Para ello vamos a empezar con la cera de color rojo. Vamos a aplicar una pequeña cantidad y vamos a empezar a pulir, ya sea con una estopa de algodón, con la mano o como en este caso con un pad de felpa para el taladro, como en este caso. Empezamos con bajas revoluciones esparciendo el producto y después vamos a aumentar las revoluciones para empezar a dar brillo. Este es el resultado con la primera capa de cera roja. Vamos a adicionar una capa más. Este es el resultado después de 2 capas de cera roja. En este caso es suficiente. Ahora vamos a proceder con la cera de color blanco. Esta cera se va a encargar de realzar el brillo y darle el acabado final a nuestro instrumento. Para ello vamos a realizar el mismo procedimiento anterior. Vamos a cambiar ahora, muy importante, el pad, otro que esté limpio, con el cual vamos a aplicar la cera blanca. Una vez hemos dado 2 capas de cera blanca, vamos a proceder a retirarla por medio de un paño de algodón, como en este caso, o una servilleta de algodón con silicona líquida. Y así es como va quedando nuestro instrumento hasta el momento. Vemos que es un acabado espejo. Bueno, para finalizar vamos a aplicar una capa de cera protectora para auto. La podemos encontrar en versión líquida o en versión en crema, como podemos observar. Esta capa se debe aplicar abundantemente por el cuerpo del instrumento y se debe dejar secar aproximadamente durante 5 o 6 minutos para después retirarla con un paño de algodón limpio. Una vez realizado este procedimiento, este es el resultado final de nuestra guitarra.
Si este video fue de su agrado, por favor suscríbanse y dejen un like. Muy pronto mucho más contenido con la mejor calidad. Suscríbete.